Bueno, vamos a hablar de regresión logística binaria. La regresión logística binaria es una herramienta que nos ayuda mucho cuando estamos interesados en conocer la influencia que tiene una serie de variables en una variable de respuesta. En este caso, cuando la misma era numérica, una herramienta que estaba a nuestra disposición era la regresión múltiple. Pero, ¿qué podemos hacer cuando la respuesta es dicotómica? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer si la respuesta observada es el desarrollo o no de una enfermedad? La dicotomía del sí o el no de dicha enfermedad. Este tipo de situaciones aparecen de manera natural precisamente en las investigaciones médicas. Por ejemplo, la apnea del sueño obstructiva, en la hipertensión arterial, podríamos reformularlo en lenguaje estadístico como la variable independiente. Padecer apnea obstructiva del sueño está asociada a la ocurrencia del evento hipertensión arterial. Y así podemos citar una serie de situaciones que podrían estar relacionadas. Otra es, por ejemplo, que se cree que la intervención por la laparoscopía para tratar la hernia del hiato ofrece menor riesgo de complicaciones posoperatorias que otra técnica tradicional. La variable de respuesta sería padecer complicaciones con la dicotomía sí o no, y la variable independiente sería el tipo de operación. Es en estos casos que el modelo de regresión logística binaria es muy útil para abordar este tipo de cuestiones, bajo la condición de que hayamos tenido en cuenta que al realizar el estudio todas las variables importantes para explicar la variable de respuesta son consideradas y que hagamos el estudio con una muestra suficientemente numerosa y bien distribuida. Bueno, las variables categóricas, solo para recordar, también son llamadas variables cualitativas. Estamos hablando de variables de tipo nominales que sirven para clasificar, y podemos hablar también de variables de tipo ordinales. Bueno, las consideraciones de lo que son las variables nominales y ordinales. Entonces, casi siempre nosotros hablamos de nominales, por ejemplo, cuando hablamos de hombres y mujeres. A hombres se le asigna 1, a mujeres el valor de 2, o en ocasiones utilizamos el sí y el no. Entonces, esas dicotomías son las que podríamos tomar en cuenta cuando hablamos de variables nominales. Pero también es de considerar las variables ordinales. Entonces, en este caso, que representan un grado de orden. Esto nada más como un recordatorio, nada más. Las variables cualitativas, en este caso, también se pueden dicotomizar, y eso es importante de tomarlo en cuenta. Por ejemplo, el sexo, mujer-hombre, el enfermo, sí o no, son cuestiones que se pueden retomar. En el caso específico de la regresión logística binaria, estamos hablando de variables. Bueno, el efecto principal siempre va a ser una variable nominal dicotómica de sí y no, pero las variables predictoras en este caso podrían ser variables numéricas, ordinales, dicotómicas o politómicas o categóricas. Eso es importante de tomarlo en cuenta, las variables que son utilizadas dentro de la regresión logística binaria. Es importante también conocer cuáles son los requisitos y limitaciones de la regresión logística binaria. Es importante que a la hora que nosotros analizamos esa predicción estemos incluyendo variables que en realidad sean necesarias. Es decir, no vamos a incluir sin ninguna razón variables que solo porque nos llaman la atención. No, tiene que tener una base científica o una base teórica, en este caso, que esté relacionada con el resultado o la predicción que nosotros buscamos. Pero también es importante de que no excluyamos ninguna variable que sea relevante. Y como veíamos en la regresión lineal múltiple, la colinealidad es un problema importante que deben de ser considerados cuando se trabaja con ello. Esto nada más para hacer mención del modelo en este caso. Y lo importante es que al final lo que nosotros tenemos acá prácticamente es un valor de odds ratio o un factor de riesgo, que es lo que nosotros vamos a analizar al final. Dentro de la regresión logística binaria estamos hablando de algunos estadísticos que son nuevos. El estadístico de Watt, por ejemplo, que nos está dando, bueno, ya lo vamos a ver más adelante en una aplicación práctica.
En resumen, esta regresión es útil para los casos en que se debe predecir la presencia o ausencia. Es similar a un modelo de regresión lineal, pero está adaptado en este caso para variables dependientes dicotómicas. Pero podemos ver que esta regresión logística se puede aplicar a un rango más amplio de situaciones de investigación que en un simple análisis discriminante. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. ¿Qué características del estilo de vida son factores de riesgo cardiovascular? Por ejemplo, aquí podríamos retomar algunas variables, por ejemplo, el fumar, la dieta, el ejercicio, el consumo de alcohol. Pueden ser factores que pueden incidir o no en la dicotomía de la enfermedad cardiovascular. Entonces ahí pues un ejemplo donde nosotros lo podemos utilizar. También cuando es más probable, por ejemplo, que los fumadores desarrollen una enfermedad cardiovascular frente a los no fumadores, es otra situación que se pueden retomar. Bueno, vamos a ir a un ejercicio práctico. En este caso queremos generar un modelo de regresión para predecir qué variables o características de las personas, es decir, variables independientes o predictivas, que en este caso han sido dicotomizadas, pueden predecir, por ejemplo, el padecer de diabetes o no. O, como nosotros lo mencionamos a veces, qué factores están asociados, en este caso, al aparecimiento o al sí o el no de tener diabetes en este caso. Entonces vemos que la variable a predecir diabetes es una variable categórica, en este caso de sí y no, y vemos que en este caso estamos hablando de factores como el antecedente familiar, el sedentarismo, el consumo de alcohol, la obesidad, triglicéridos elevados, hipertensión arterial. Entonces son variables de si las tiene o no las tiene que han sido dicotomizadas. Entonces aquí podemos ver las variables que mencionábamos. En este cuadrito de arriba nosotros podemos ver cuál es la etiqueta que tienen estas variables, pero si nosotros le damos clic a esto, pues vamos a ver de que las variables siempre son codificadas como 0 y 1. En este caso siempre la enfermedad o el valor desfavorable se codifica con 0, esto como regla general, y el valor esperado que se espera de protección con el valor de 1. La ruta para lo que es desarrollo de una regresión logística binaria es en SPSS, es en analizar regresión y logística binaria. Entonces vamos a ver en este caso que nuestra variable dependiente la vamos a retomar como diabetes y las covariables en este caso introducimos en este cuadro las variables en este caso que pueden predecir el aparecimiento de diabetes, que era lo que mencionábamos. En este caso podemos ver también que tenemos un apartado donde SPSS nos permite hacer combinaciones de estas variables. Es decir, por ejemplo, podríamos combinar la variable obesidad y triglicéridos y agregarla como una sola variable, conservando a su vez cada una de ellas en forma independiente. Esto en los casos que tengamos algunas consideraciones teóricas o hipotéticas. Ya vimos también anteriormente el tipo de método que se utiliza para el desarrollo de la regresión logística. En este caso, podemos utilizar un método específico. También vamos a retomar, en este caso, el método de intro. Cuando no tenemos, estamos haciendo un estudio donde queremos ver la participación de todas estas variables. Si el estudio fuera exploratorio, podríamos hacerlo, por ejemplo, con el método hacia atrás, con razón de verosimilitud, que es otra manera. Nosotros vamos a utilizar en este caso el método de intro. Dentro de los botones de categóricas, aquí nosotros si tuviéramos alguna variable categórica, en este caso las pudiéramos agregar. En este caso nosotros no estamos utilizando ninguna variable politómica, por ejemplo, en este caso, sino de que las variables ya están de forma de dummy, es decir, categorizadas en 0 y 1. En este caso, si hubieran algún otro tipo de variables categóricas, nosotros tendríamos que agregarlas acá en categoría de referencia. Nosotros tendríamos que agregar en contraste indicador y en categoría de referencia último si la variable tuviera más de 2 niveles. Es decir, debemos de retomar un valor de referencia que para el caso del presente ejercicio no es el caso.
También vemos que la pestaña de guardar que aparece en SPSS nos permite crear nuevas variables, esto con el fin de observar cómo se ajustan las mismas al modelo observado. En nuestro caso no tenemos ese especial interés. Bueno, después al dar clic en continuar y en aceptar lo que es la variable, nosotros vamos a ver que nos aparece la siguiente salida. Lo primero que vamos a ver es el resumen del procesamiento de los datos, nos da el número de datos y nos aparece en este caso la variable dependiente o la variable que nosotros queremos predecir, lo vemos cómo está codificada. Esto es importante porque también vemos cómo está codificada como variable dummy como tal. Las variables continuas no aparecen acá, pero sí las variables en este caso que son categóricas de tipo dummy. También vamos a ver que tenemos un apartado, el SPSS habla de un bloque cero o bloque de inicio. En este caso es importante que SPSS nos habla del modelo, un modelo inicial, utilizando solo la variable que nosotros queremos predecir, que en este caso es diabetes, excluyendo las otras variables dependientes o predictoras. Entonces, ella nos muestra nada más cómo funciona el modelo, omitiendo los predictores. Podemos ver que en este caso observamos que el modelo será acertado en 270 de las 500 veces. En este caso estamos hablando de un 54%. Esto es importante de retomarlo. También vemos que el valor de la constante o el valor de B nos sirve de referencia para ver más adelante cuando se incorporen a esta constante o a esta variable las variables predictoras, vamos a ver cómo cambia el valor de B. Y los siguientes datos que tienen que ver con la significancia y la probabilidad o los odds ratio que nosotros estamos viendo. También nos aparece en un apartado las variables que no están en la ecuación, es decir, en este caso SPSS le da una puntuación que en este caso se refiere a los valores de chi cuadrado, y es importante ver si estas variables en el modelo son estadísticamente significativos. Esto nos indica que las variables que no están incluidas en el modelo son estadísticamente significativas de cero, por lo que la adición de una o más de estas variables afectará significativamente el poder predictivo del modelo. Al contrario, si esto no fuera significativo, pues esto nos da el indicio de que para qué vamos a seguir con el modelo o con el análisis si estas no lo fueran significativos. Bueno, ya el bloque 1, en este caso ya estamos hablando de la incorporación de las variables predictoras junto con la variable de interés, que en este caso es diabetes. Ya es el modelo combinando todas las variables predictoras. Entonces aquí nosotros vamos a ver, se ha generado paso 1, menciona acá. Lo primero que vamos a ver es la significancia que el modelo tiene en su conjunto con todas las variables predictoras incluidas y vemos que estamos hablando de un modelo significativo. Entonces, eso es lo que veíamos, por ejemplo, en regresión múltiple al valor de f. Y esto nos dice que si los valores no fueran significativos, pues ¿para qué vamos a seguir viendo el resto de apartados? Si no fuera significativo el modelo, pero en este caso sí nos está diciendo que las variables predictivas afectan o inciden en la variable dependiente que es la diabetes. Entonces podemos confiar de que sí es un modelo que está siendo influenciado, en este caso por las variables predictoras. En el caso de R cuadrado nos indica la proporción de varianza de todo el modelo sobre la variable dependiente y recordemos que en este caso cuando tenemos un dato, un R arriba o entre más se aproxima, mejor dicho, a 1 o el 100%, tiene más validez. En nuestro caso estamos viendo que el R cuadrado de Nagelkerke tiene un 52.9% en este caso de varianza sobre el modelo. Si hubiera más de un paso o estuviéramos haciendo otro tipo de análisis, pues viéramos más pasos, pero en este caso como estamos utilizando el método de Enter, entonces solo nos aparece uno. La tabla de clasificación, pues esto es prácticamente lo que nosotros le pedimos al modelo y prácticamente como podemos ver es una tabla de 2x2 la que nos está dando de lo que es el modelo en sí.
Vamos en este caso a los datos principales. Aquí es donde los datos que más nos interesan de ver la asociación de las variables predictoras sobre la variable, en este caso de diabetes. Podemos ver en este caso que el valor de B nos dice que el valor de la variable predictora, todas estas que tenemos acá, nos da el valor. En este caso vemos que sí tienen un efecto sobre la variable, en este caso diabetes, y podemos ver que estos son los factores que a la hora que nosotros queremos predecir, nosotros sustituimos esos valores dentro de la fórmula general y es lo que nos da, lo que nos genera los valores de predicción. Ahora, hablábamos del valor de igual. Esto es importante porque esto nos dice o nos da el valor de la variable predictora. Si en este caso está haciendo una contribución significativa en la variable dependiente. Esto tiene que ser diferente de cero. Si nosotros tuviéramos un igual de cero, entonces esa variable no está incidiendo. Pero aquí podemos ver que todos tienen un valor diferente de cero y entre mayor es el valor, mayor es el aporte que tiene esta variable de predecir a la diabetes. Podemos ver acá el valor de igual alto, por ejemplo, para obesidad de 58 sobre el resto de variables. Entonces, esto es importante porque con este valor de igual nosotros podríamos discriminar las que son importantes de las que no. Si tuviera un valor de cero, como mencionábamos, es una variable que no vale la pena incluir. Es más, se debería de sacar dentro del modelo, volver a correr el modelo y solo retomar aquellas variables que son dependientes hasta que tengamos un valor de igual diferente de cero. Aquí vemos que todas han sido significativas, entonces en este caso seguimos con ellas. La otra cosa es, no solamente es que el valor de igual sea diferente de cero, sino que también las variables sean significativas y aquí podemos ver cómo todas estas variables están asociadas con lo que es la diabetes. Entonces, tienen un valor menor al 0.05%. En este caso, ya por último, analizamos lo que son los odds ratio, la probabilidad. Pues aquí podemos analizar, bueno, el odds ratio se interpreta, o es un OR que se interpreta de manera similar a las tablas de contingencias. Entonces estamos viendo cómo la obesidad tiene un valor de igual diferente de cero, es más alto, es un valor estadísticamente significativo y estamos hablando de 63 veces más probabilidad de desarrollar diabetes solo la variable como obesidad como ella sola, con respecto a las otras que también tienen valores que van entre 2 y 4 veces más probabilidad, que también no es nada despreciable. Pero la principal en este caso, o sea, la obesidad con 63 veces más probabilidad o más posibilidades de padecer diabetes es algo a lo que le tendríamos que prestar más atención. Entonces aquí pues a cuidar nuestro índice de masa corporal y podemos ver o analizar de la misma manera el resto de predictores que también tienen un número de probabilidad, una posibilidad nada despreciable. Bueno, esta es la manera como nosotros analizamos la regresión logística binaria.